En la época en que los macedonios comenzaron a intervenir en la historia, bajo el reinado de Filipo, su civilización era inferior a la de otros pueblos de la península. Vivían todavía como en tiempos de Homero, e integraban un pueblo de pastores y campesinos, en un país fértil y de clima más crudo y húmedo que el de Grecia, propiamente dicha. Durante muchos siglos habían vivido ceñidos a sus viejas tradiciones, que databan de una época en que costumbres y cultura eran idénticas en toda Grecia. Así se explica que hubieran conservado una monarquía patriarcal debido a la ausencia de ciudades grandes y poderosas. El soberano de Macedonia, con todo el territorio bajo su autoridad, era depositario de un cúmulo de poderes todavía inéditos. Macedonia era un estado de hombres libres, cazadores fornidos y valientes guerreros, orgullosos de sus cicatrices, buenos bebedores, parecíanse a los antiguos vikingos. Ningún joven podía participar en una fiesta hasta haber matado un jabalí, y quien aún no hubiera dado muerte a un enemigo se ceñía la cintura con un cordel. Apoyado en la fuerza y vitalidad de su pueblo, Filipo de Macedonia entró en la historia de Grecia. Joven aún, este soberano era de temperamento desenfrenado. Como buen macedonio, carecía de moderación y autodominio. Practicaba con fogosidad los ejercicios violentos, sobre todo la caza. Comía hasta la saciedad. No tenía reparo en aparecer embriagado en pleno día. Las costumbres de la corte de Pella no eran, que digamos, muy delicadas. Al contrario, las orgías más groseras y las diversiones más escandalosas eran corrientes. Sin embargo, los méritos de Filipo superan a sus vicios. A los 14 o 15 años fue enviado como rehén a Tebas, donde conoció a estrategos tan eminentes como Pelópidas y Epaminondas. El macedonio aprendió mucho del genio militar de este último. En cuanto a la política, Tebas no era la mejor escuela para que Filipo aprovechara los 2 o 3 años que estuvo allí. Desde este punto de vista, los debates de la Asamblea ateniense, aunque mediocres y ruines, pero fecundos también en sólidos y brillantes discursos, le hubieran proporcionado conocimientos más útiles que la sombría actividad de las reuniones beocias. La destreza política de Filipo, su clara visión y su audacia singular eran innatas. Al comienzo de su reinado, 359, la ambición de Filipo de Macedonia se limitó a deshacer las dos amenazas que cernían su autoridad y la independencia de su reino, los pretendientes al trono y las fuerzas ilirias que ocupaban algunas regiones macedonias. En menos de 2 años eliminó este doble peligro. Luego, las circunstancias dieron enseguida al macedonio motivos para iniciar una política de expansión. Acometió primero una reforma radical en el ejército, en particular la caballería, compuesta de jinetes jóvenes. El campesino macedonio era idóneo para servir al ejército, por estar acostumbrado a defenderse de las bandas de ladrones. Filipo organizó la caballería y la infantería según el modelo del orden de batalla oblicuo, inventado por Epaminondas, formación táctica llamada aún hoy falange macedónica. Se diferenciaba de la falange tebana en el empleo de caballería en el ala atacante, mientras que los infantes formaban el ala defensiva. La formación se prestaba a tal cometido gracias a sus largas picas. Filipo creó en la caballería una unidad táctica, ni en Beocia consiguió la caballería tal disponibilidad, por lo que podemos considerar a Filipo como el creador de la caballería. La significación histórica de la estrategia macedónica no se limita a estas reformas. También el ejército creado por Filipo y perfeccionado por su hijo Alejandro constituye un revolucionario avance en la táctica, sobre todo por considerar a los distintos cuerpos de tropa, infantería, infantería ligera y pesada, etc., como un todo táctico. Filipo mantenía siempre en forma a sus soldados, con continuos ejercicios en invierno y verano, de noche y de día. Los soldados manifestaban gran respeto y admiración hacia su jefe, con quien compartían peligros y esfuerzos. Con la implantación del servicio militar obligatorio dotó a su política de un potente instrumento, ello en una época en que las demás regiones griegas empezaban a considerar la milicia como indigna de ello y reclutaban mercenarios para defender sus fronteras. Filipo tenía otra ventaja sobre los pueblos diseminados por Grecia central y meridional. Habíase señalado una meta y podía ir logrando manejando la dirección militar y política de su país, mientras que los minúsculos estados libres estaban supeditados a la Asamblea Popular y a la suerte de los votos. Por otra parte, Filipo era un político consumado. Grecia, en continuas disensiones, constituía terreno propicio para la acción de un político de la talla del macedonio.
Filipo se encargaba de atizar los odios, hasta que los descontentos acudían a él como a un protector de los oprimidos. El primer objetivo de Filipo fue asegurar los medios económicos para el desarrollo de su política, apoderándose de las minas de oro y plata de Tracia, que pertenecían en parte a Atenas. Filipo estimuló la producción y parece que llegó a sacar una renta anual de 1.000 talentos. El segundo objetivo fue crear una flota. Para conseguirlo hubo de enfrentarse de nuevo con los atenienses. Como las colonias áticas establecidas a lo largo del litoral de Tracia y Macedonia le impedían asomarse al mar, Filipo se había apoderado de ellas sin resistencia, quedando en poco tiempo suya toda la costa del Helesponto. En Atenas, la oposición contra Filipo estaba dirigida por Demóstenes, el mejor orador de su tiempo. No obstante carecer de las cualidades indispensables para hacerlo, era enclenque y enfermizo, tenía la voz débil, ceceaba, carecía de ademanes naturales y era de una timidez patológica, pero tenía talento y energía suficientes para vencer todas las dificultades. Así corrigió sus defectos de pronunciación metiéndose piedrecitas en la boca, fortaleció sus pulmones con carreras, aumentó el volumen de su voz escalando colinas sin dejar de perorar y recitando tan alto que ahogaba el ruido de las olas. Como orador y como hombre, Demóstenes nos recuerda a Pericles. A ambos la dedicación a los deberes públicos les quitó tiempo para su vida privada. La elocuencia de Demóstenes se parecía a la de Pericles en la claridad, la fuerza de persuasión y el arte con que expresaba sus pensamientos, pero no en cuanto al modo de presentar los discursos. No tenía la dignidad innata del olímpico, ni su confianza en sí mismo, y su apasionamiento rayaba en tosudez. Le volvía burla por burla, afrenta por afrenta, no retrocedía ante nada para desprestigiar a sus adversarios, gesticulaba con violencia y movíase en la tribuna como fiera enjaulada, a veces bajaba la voz como suave murmullo, y otras lanzaba fuertes gritos, hablaba con gran convicción y en ocasiones se conmovía hasta derramar lágrimas en medio del discurso. Demóstenes puso en juego toda su elocuencia para prevenir a sus compatriotas del astuto macedonio. Atenas contra Filipo era para él la lucha de la república urbana contra la monarquía, y resumía así la situación. Un estado libre, regido por la ley, debía enfrentarse al capricho de un déspota, pues monarquía era sinónimo de tiranía. Cada rey, cada tirano es un enemigo de la libertad y de las leyes. Demóstenes veía en la democracia ateniense el último reducto de la libertad y el derecho contra el despotismo que amenazaba por el norte. Pero su patriotismo no se extendía más allá de las lindes de Atenas. Tampoco Filipo tenía miras panhelénicas, solo se interesaba por la grandeza de su trono y de refilón por Macedonia. La lucha entre Atenas y Macedonia fue una contienda entre Demóstenes y Filipo. La causa de este soberano tuvo un defensor en Esquines, la antítesis de Demóstenes. Este orador poseía todos los dones naturales de que carecía Demóstenes. Era alto, atlético, con facilidad de palabra y hermosa voz, educada en las funciones teatrales. Al contrario que Demóstenes, rebosaba salud y vigor físico y procuraba gozar de la vida. Se entendía a la perfección con los macedonios, participaba de sus banquetes y libaciones, se vanagloriaba de ser huésped de Filipo. Demóstenes vociferaba en la tribuna: «¡Es huésped de Filipo, como los jornaleros son huéspedes de su amo!». Demóstenes sentía tanta repulsión hacia este bárbaro del norte que llegó a aconsejar una alianza con el rey de Persia. En realidad, se equivocó respecto a la política de Filipo. El rey de Macedonia admiraba demasiado a la ciudad más culta de Grecia para tramar los destructivos planes que Demóstenes le atribuía. Quería adueñarse de la dirección política de Grecia entera, es cierto, pero veía en Atenas el fundamento cultural de su futuro imperio. También buscaba la amistad de Atenas por otra razón importante, por la flota y la competencia marítima de los atenienses. Filipo veía crecer cada año el ascendiente y la influencia de Demóstenes en la asamblea popular, y observaba su tenacidad en convencer a los atenienses a declararse contra Filipo. El macedonio no creía llegada su hora, pero Demóstenes no. En la tercera de sus célebres Filípicas, el discurso más impresionante y patético jamás se haya pronunciado, exhortó decidido a la guerra. Todavía hoy llamamos filípica cualquier diatriba apasionada. Debemos convencernos, decía Demóstenes,
de que Filipo nos odia nuestra ciudad, el suelo donde se asienta, a todos los habitantes y a quienes se glorian de ser sus amigos, pero lo que más aborrece es la libertad de nuestro Estado, y debe odiarla porque tiene motivos, porque sabe muy bien que, a pesar de todos los pueblos sobre los que echó la zarpa, no puede estar seguro de su botín mientras exista un Estado donde reine el pueblo como señor. Sabe que si sucediera algo, todos los pueblos que tiene ahora bajo su poder nos pedirían ayuda. Es deber vuestro, atenienses, detener a los salteadores, arrebatarles su botín y ayudar a los pueblos a recobrar su libertad perdida, pues cuanto más se extiende el reino de Filipo, tanto más peligroso se hace para nosotros. La situación es grave, cumplamos con nuestro deber y actuemos, pues aquello que los hombres libres consideran un peligro pesa ya sobre nuestros hombros. ¿Creéis que además venga lo que los esclavos llaman peligro, es decir, la servidumbre y la opresión? Que los dioses nos liberen de tal cosa. Las palabras no cayeron en el vacío, ni tampoco las lecciones que les había dado Filipo en Tracia. El recuerdo de las hazañas de Lisandro en el Helesponto pervivía en Atenas, recordaba muy bien lo que significaba que les cortasen los suministros de trigo. La lucha ponía en juego la ruta del Mar Negro, arteria vital de la navegación ateniense y granero de Grecia. El ardiente patriotismo y la admirable elocuencia de Demóstenes abrillantaron los últimos días de la independencia ateniense. Es triste, empero, comprobar en sus mismas piezas retóricas que esta libertad de que tanto se vanagloriaba, en realidad sólo servía para que los minúsculos estados griegos se destruyesen mutuamente. Demóstenes fue un gran orador, pero un político mediocre. Por otra parte, ¿cuándo se ha perdonado a un político que permita que su país caiga en manos extranjeras? No podía esperarse semejante actitud de un hombre como Demóstenes, tan celoso de la independencia de su patria. Demóstenes consiguió dirigir la política ateniense y formó con Corinto y otros estados una alianza contra Filipo. Buscó también el auxilio del rey de Persia, Artajerjes II, muerto en 358 después de reinar casi medio siglo, fue sucedido por su hijo menor, con el nombre de Artajerjes III. Oficialmente, la propuesta de Demóstenes fue rechazada, pero los jefes atenienses, en particular Demóstenes, recibieron oro persa a manos llenas. Por último, Atenas, agotada la paciencia, declaró que Filipo había quebrantado la paz y lo derrotó en el mar. Filipo no replicó, se reservaba para más adelante. Se esperaban con ansiedad los resultados de las elecciones en Tebas. Triunfó el partido que simpatizaba con Demóstenes, nuevo revés para Filipo. Al fin, este tomó la iniciativa, marchó al sur con sus famosas falanges macedónicas y enfrentó a los porfiados en Queronea, lugar de Beocia. Confió el ala atacante a su hijo Alejandro, de 18 años de edad, asesorado por 2 expertos generales. Alejandro atacó la falange sagrada de los tebanos, mientras Filipo, jefe de la otra ala, se enfrentaba con los atenienses, a quienes había desorientado. La falange sagrada perdió hasta el último hombre. Filipo no persiguió a los vencidos como era su costumbre. Desde el comienzo de la batalla se propuso algo más que destruir al enemigo. Quería la reconciliación con Atenas, y como tampoco le interesaba obligar a los atenienses a una resistencia desesperada que les echaría en manos del rey persa, ocurrió algo insólito. El vencedor apenas logró la victoria, tendió la mano al vencido y le ofreció la paz en condiciones insospechadas. Se pedía a los atenienses que disolvieran la liga naval, si es que existía aún, y abandonasen sus posiciones de la costa de Tracia. Conservarían, sin embargo, su independencia. Los macedonios ocuparon en cambio la ciudadela de Tebas, en tanto que la ciudad pasó a ser regida por un consejo compuesto de partidarios de Filipo. Los atenienses comprobaron asombrados que el vencedor no era como lo habían pintado Demóstenes, y les satisfizo tanto su insólita magnanimidad que incluso le erigieron una estatua. Cuando el hijo de Filipo devolvió a la ciudad los cuerpos de los atenienses caídos en combate, la admiración de Atenas no tuvo límites y otorgaron a Filipo y a Alejandro derecho de ciudadanía. Victorioso Filipo se propuso una gran tarea, unir a todos los griegos para la lucha decisiva contra los persas. El enemigo secular entre los griegos, que siempre habían acariciado tal proyecto, el plan encontró eco enseguida. Surgía el hombre capaz de disponer y dirigir todas las fuerzas helénicas para un solo fin. Filipo firmó con los atenienses un tratado que extendía su autoridad a toda Grecia.
como excepto Esparta, todo el Peloponeso se adhirió al mismo, Filipo se apoderó de Laconia, repartió diversos territorios espartanos entre sus vecinos y después reunió un congreso en Corinto, en el que participaron todos los estados griegos independientes. Esta asamblea proclamó una paz general y la fundación de una confederación de todos los helenos, de la que Filipo fue nombrado presidente y generalísimo con el título de hegemón.